Ya aproximándonos a lo que sería el cierre de un proyecto completo para ya enfrentar el proceso de composición y postproducción, vamos a abordar el tema de los AOVs o Arbitrary Output Variables que tiene cualquier proyecto de render. ¿Esto qué permite o para qué se utiliza? Se utiliza para poder potenciar el desarrollo de la imagen, poder rescatar cierto tipo de elementos y sobre eso poder determinar el énfasis que se le quiere dar a luces, a sombras, a colores, o usar enmascaramientos, cosas por el estilo. Entonces vamos a trabajar sobre ese tipo de dinámica, teniendo como claro este proyecto. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos acá un tipo específico de, digamos que de imagen, solamente trabajamos con el beauty, que es básicamente el tipo de color, y aquí ya tenemos una serie de layers que estarían trabajados. Entonces no, aquí el layer principal y le decimos a esto que haga un render como tal, pues va a trabajar pensando en todos los elementos que tenemos acá. Aquí ya tenemos unas layers creadas que, como ya lo hemos visto, pues vamos a trabajar directamente con, por ejemplo, tres colecciones. En este caso tenemos que la colección eh, del layer del track va a tener simplemente aquí unos overrides sobre el fondo y sobre eh, el granero, que va a hacer que esté solo el carro en el espacio, y lo mismo hicimos para el edificio y para el ambiente. Aparte de lo que son los pases de render, se va a tener un concepto que son los AOVs. Eso, ¿dónde los vamos a trabajar? Los vamos a trabajar no en el render view, sino en el render settings. Aquí tenemos los diferentes tipos de AOV. Entonces vamos a ver AOVs generales, que son importantes tener en cuenta. Y ahorita vamos a ver qué significa con un solo fotograma eso que nos va a llevar. Y vamos a tener unos que vamos a crear nosotros mismos a través de lo que son las diferentes luces que yo puedo crear con esto, combinaciones de resultados de pases para potenciar cierto tipo de luces. Empecemos con los normales, el ID, que es un tipo de AOV que nos permite sectorizar o crear unos sectores por colores que pueden ser utilizados como máscaras posteriormente. El pase Z, que es para profundidad de campo, lo podemos utilizar normales, podemos utilizarlo, pero por el momento no vamos a trabajar. Vamos a trabajar en este caso estos tres difusos que son pues como muy comunes que se utilice. Lo mismo los especulares, también trabaja con esto. El albedo, que también tiene como cierto tipo de apoyo para el difuso. Si tenemos algunos elementos de emisión, pues sería bueno tener un pase de emisión. Si tenemos subdermales, también sería bueno tener los elementos de los subdermales. Son el tipo de pasos, digamos, que uno puede tener dentro de cierto tipo de aspectos si se quieren trabajar de esa manera. Pero por el momento vamos a trabajar con esos como los principales. Vamos a crear uno que sea el Ambient Occlusion. Lo creo, vamos a ir al Attribute Editor y vamos aquí donde dice Custom AOV Shader, en el checker. Aquí en Arnold seleccionamos el Ambient Occlusion. Vamos a dar por el momento por defecto, es un cual yo lo puedo cambiar en algún momento, que sería, digamos, que para los passers de render generales, es decir, eso se va a generar con cada una de las capas, se va a generar el pase de render, a menos que lo cree como un override, eso es diferente por un momento determinado. Pues entonces vamos por este momento por el render settings, aquí tenemos el ambient occlusion, y las luces, vamos a ver que tenemos una, 2, 3, 4, tenemos 5, 6, 7, 8 luces. Yo las puedo crear cada una, darle ciertas características. Entonces, por ejemplo, empecemos con esta. Vamos aquí al Attribute Editor y ustedes ven que acá donde dice Arnold, vamos a buscar por acá, dice AOV Light Group, hay uno que es por defecto. Vamos a darles nombres, ahí Area Light 1, ¿sí? Voy a copiarlas a llamar de esta manera. Yo puedo llamarlas del mismo nombre. Ahorita vamos a ver ciertas cosas alrededor digamos que el proceso como tal. Entonces tengo acá esta que sería el Area Light 2. Tengo aquí el Point Light. Volvemos acá, miramos le decimos Point Light 1, PL1. Tendríamos aquí Directional Light 1. Vamos a utilizar este Spotlight. Nosotros vamos a ver que ese Spotlight 1 está apagado, no lo necesitamos. Entonces vamos a irnos con el Sky Dome. Vamos a ir acá
y lo vamos a llamar SkyDome 1. Hay fotométrica también, AIP1. Y tenemos, por ejemplo, estos dos los vamos a meter dentro de un mismo elemento. Entonces vamos a llamarlos a estos Spotlight GRP para que sea grupo. Y las dos van a pertenecer al mismo grupo de luces que tenemos acá. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Vamos a irnos nuevamente aquí al Render Settings y vamos a crear luces. Aquí hay un elemento que es el RGBA, que es para generar luces. Ya vamos a ver qué implica esto dentro de cada cosa. Entonces vamos a ir creándolo cada uno. Entonces tendríamos el RGBA, que sería el Area Light 1. Vamos a crear, aquí se va creando. Vamos a crear el 2, ahí lo vamos creando. Vamos a crear el Point Light 1, RGBA, entonces sería PL1. Creamos el Directional Light, creamos el SkyDome, creamos la luz fotométrica. Entonces aquí estamos llamando los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos llamado que hay algo que tenemos que corregir, por ejemplo, en un momento determinado. Si yo tengo la luz fotométrica aquí en el Attribute Editor, le llamé AIP1, habría que corregirla porque es muy diferente al Point Light 1, PL1. Entonces aquí sería AIP1. Entonces nos toca corregir ese detalle, o sea, ese no podría ir, no podría llamarse de esta manera. Le voy a remover y voy a crearlo, pero entonces ahí sí, ahí P1, crear, y nos queda faltando estos que tenían un grupo específico, que es en el Attribute Editor, SPLGRP. Los dos tienen ese mismo grupo. Entonces vamos para Render Setting y vamos a colocarle acá SPLGRP, crear. Esto nos va a ayudar a tener una serie, digamos que de pases. Tenemos aquí ya un grupo de pases bastante largo. Todos estos pases van a ir cada vez que saque un solo fotograma y todos tienen que crearse, lo que va a generar obviamente mayor peso. Aquí tenemos eso. Entonces ya cuando tenemos esto acá y le decimos cargar nuevamente, ya tenemos todos los pases, ya podemos tener todos los elementos. Entonces tenemos el Ambient Occlusion, aquí ya nos están dando como los elementos básicos de ese Ambient Occlusion. Aquí tendríamos el ID, como pueden ver, entonces lo determina por colores de una manera muy específica y me permite para hacer máscaras. Tenemos la luz del Area Light 1, tenemos la luz del Area Light 2, tenemos el Ambient, este sería la luz fotométrica, tenemos el Directional Light, no alcanza a impactar, tenemos el Point Light, tenemos el SkyDome, no alcanza a impactar en este, tenemos los bombillos acá, tenemos el Z. Esto después lo vamos a ver cómo se maneja con un pase a través de un lente, un filtro de lente que se trabajaría con el concepto de la percepción, que es básicamente como el esquema. Vamos a trabajar como el plano del color, plano del albedo, el difuso directo, el difuso indirecto, el especular directo, el especular indirecto. Tenemos los diferentes pases que se van a dar por cada una de estas cosas. ¿Esto para qué sirve? Para incentivar ciertos elementos, para promover ciertos aspectos, y esto lo vamos a tener en cada una de nuestras capas. Si yo lo veo acá directamente y le vamos a dar a esto, por ejemplo, un pase de render del edificio, vamos a ver aquí el beauty, tenemos desde el edificio, el ambient occlusion, el ID y así respectivamente. Y lo mismo lo tendremos con lo que es el ambiente general. Entonces tendríamos aquí el ambiente como tal, el escenario, tendríamos el ID, tendríamos diferentes elementos que
nos dan las sombras aplicadas, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya sabemos que la idea es no tener un pase adicional, desactivamos la claqueta del master layer, entonces vamos a tener aquí cada una de estas capas y vamos a revisar nuevamente entonces en nuestro render settings que todo esté como debe estar. Tenemos la escena, tenemos el render layer, tenemos la escena y el render layer, pero tenemos que incluir algo más, es muy importante tener en cuenta. Aquí voy a borrar por el momento esto, que sería para ya el archivo final. Le vamos a decirle aquí render pass. ¿Por qué es importante el render pass? Para que no nos queden todos, de todas las capas, de todos los pases, de todos los elementos, todos en la misma carpeta, porque entonces terminaríamos teniendo un gran problema, sino que aquí simplemente vamos a trabajar con dentro de cada render layer van a haber render pass y dentro de eso va a tener el nombre del archivo que se quiere. Ya si quiero yo puedo tener aquí, no, entonces yo quiero que también tenga el render pass en un momento determinado como parte del nombre, si se quiere, porque yo puedo importar por carpetas eso dentro del After, entonces no tendríamos que estar viendo que lo jalamos dentro de cada carpeta y pues obviamente yo ya voy organizando esto de manera nominada, si se quiere, o simplemente le coloco el nombre ya cuando lo esté importando, y eso va a ser importante tenerlo en cuenta. Yo puedo decirle acá entonces finalmente render layer o decirle acá aparte de esto el render pass como todo un nombre de archivo completo. Recuerden que tenemos 250 caracteres, es importante no volverse demasiado largo en todo esto. Sabemos que es una XR, compresión zip, un frame padding, aquí tenemos de aquí al 40, organizando todo esto, la cámara 1, la que está moviendo, una H540, no queremos ser ambiciosos con el render. Tenemos aquí todos los elementos básicos, vamos a trabajar con un nivel relativamente bajo para poder tener un render rápido. Tenemos acá las características que ya hemos planteado, ya sabemos que tenemos inclusive varios aspectos de lo que sería, por ejemplo, si vamos a no activar el motion blur, no lo vamos a trabajar en este caso, vamos a trabajar el environment, tenemos un volumen del environment que está funcionando, ya lo hemos visto anteriormente. El rate dip también ya lo tenemos equiparable, ya lo tenemos balanceado, así que tenemos todos los esquemas y todos los elementos directos para lograr este proceso. Entonces ya aquí, a partir de esto, si yo quiero puedo verlo, ya por ejemplo coger un fotograma de esto y sacarlo como un pase de render, o si quiero me voy aquí al render view, me voy aquí a la escena directamente y hago un pase de render de todo esto. O sea, digamos que aquí tengo el beauty, lo dejo funcionando y puedo verlo en Photoshop para poder ver, por ejemplo, qué pasa con cada una de esas capas, un solo fotograma. Ya vamos a ver que aquí simplemente lo voy a decir aquí File, Save Multilayer XR y ya lo trabajaríamos de esa manera. Ya tenemos el render, vamos a darle guardar como un XR Multilayer, aquí lo vamos a tener, lo vamos a colocar como camión y es el que vamos a abrir en Photoshop. Aquí podemos tener los diferentes elementos, aquí ya tenemos todas las construcciones. Obviamente uno dice, ok, eso lo podemos refinar más, obviamente sí, se puede refinar más, que es como para tener unos puntos de partida claros frente a lo que está haciendo, que estamos haciendo la escena completa. Como pueden ver, tenemos todas las características de todo el ejercicio de cada uno de los componentes que se puede o no se puede llegar a rescatar. Así que eso mismo va a pasar con las capas de render a las que se le vaya a hacer esto. Entonces simplemente esto lo vamos a utilizar una vez lo abramos dentro del Photoshop. Adicional a esto, vamos a meternos aquí con lo que sería el Z-Dip, el plano Z. Ustedes ven que no se ve absolutamente nada. Si lo llevo hasta acá vamos a tener lo que es el margen realmente que tendría. Eso quedaría como información interna dentro de lo que es el archivo al llegar hasta este punto. Entonces digamos que eso es algo que vamos a tener que coger y dándole aquí en Image Option vamos a dejarlas pues como esté funcionando. Le vamos a decir File, Save Image y la vamos a guardar. En este caso la voy a colocar ZDIP y tiene que tener la extensión EXR para que no te la guarde como un JPEG, sino que tenga que ser un EXR. Ahí se viene otro dato importante. Resulta que no necesariamente Photoshop tiene la posibilidad de abrir directamente las imágenes EXR multicapas. Para eso puede requerir cierto tipo, digamos, que de aplicación. En este caso tenemos un plugin que es gratuito, que se llama, en este caso tenemos el EXR.io, es gratis, simplemente se instala. En el momento en que lo instalamos, él queda asociado a los archivos en Photoshop
para que los abra con el manejo de las capas, porque no quedaría con una imagen aplanada, entonces uno no tendría muy bien para qué se necesitaría esto. Aquí tenemos X, R y O. Igual dejaré los enlaces en la descripción del video. Pero cuando hacemos esto y nos vamos para el Photoshop, aquí tenemos el Photoshop, le digo archivo abrir, voy a buscar mi archivo, en este caso se llamaba camión, aquí lo tenemos, es una XR como pueden ver, abrir, y aquí ya aparece esto. Entonces puedo desactivar ciertas cosas que no necesito para ciertos procesos, pero pues obviamente depende si el canal alfa lo trae o no lo trae. Entonces por defecto viene sin añadir el canal alfa, yo puedo llegar y colocárselo, pero simplemente puedo decir open. Entonces ya lo que él hace es crear un sistema multicapas de todo mi archivo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces aquí tenemos por ejemplo este que es el ID, como pueden ver aquí lo tenemos ya ubicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es agrupar todo esto dentro de una carpeta. A en este modo lo vamos a colocar a modo de 16 bits para poder utilizar diferentes elementos, y con esto, invirtiéndolo, voy a crearlo como si fuese una layer de máscara, simplemente para que para poder tener aquí digamos que las diferentes características que nos han servido como parte del trabajo. Aquí lo podemos tener simplemente, que ya pueden ver la layer de la máscara como tal funcionando directamente. Entonces es sencillo, ustedes pueden ver acá, lo voy a quitar por ejemplo a este, voy a colocar a este en la selección, para que sea contiguo solamente lo que se elija. En este caso todo quedaría todo en el interior, quedaría generado. Aquí sí ya tenemos la posibilidad de hacer la máscara como debe ser, sin mayor problema al interior. Ahora, ¿qué sucede acá con esto? Pues tenemos que empezar a trabajar con los diferentes elementos. Aquí tengo pues como el RGA básico, que yo tengo el Ambient Occlusion, lo puedo colocar como de diferentes tipos de combinaciones de los modos de fusión. Por ejemplo, aquí puede ser algo interesante si quiere trabajar con cierto tipo de dinámicas. Recuerden que yo también puedo jugar con esto para, por ejemplo, un superponer y bajarle a la opacidad para que tenga un poco de nivel. Haga esto, igual yo le puedo aplicar cualquier cantidad de los elementos de los modos de fusión o de los pases de las capas de ajuste. Yo puedo jugar con esto acá. Tendríamos por ejemplo la posibilidad acá de aplicar lo que es el pase de la luz ambiental, el área light que teníamos inicial. Pero entonces yo le puedo decir acá que tenga también cierto tipo de elementos, que yo puedo ver si funcionan o no funcionan, reducirle también la cantidad de elemento que tenga de apoyo o en ese tipo de cosas. Acá tendríamos adicional a esto, ustedes pueden combinar los diferentes tipos de luces. Entonces yo puedo tomar esto, colocarlo también por trama y tener donde está impactando una u otra luz, subirle, bajarle, hacerla más o menos intensa. Todo eso es parte de lo que yo puedo jugar con esto. Acá tenemos otra área light, voy a colocar también por trama y puedo verificar si prende o no prende ciertos elementos dentro de eso. Aquí tenemos diferentes elementos, por ejemplo aquí tenemos el albedo, que es esta capa de colores que funciona de manera muy puntual. Entonces yo puedo utilizar con esto para hacer, por ejemplo, multiplicar, o jugar con esto para, por ejemplo, colocar en un aclarar y tener esto como parte de los elementos. Lo mismo están los de difusión, los especulares, todos estos elementos yo los puedo tener, digamos que sobre todos los otros proyectos. A todos estos yo les puedo colocar diferentes tipos de modos de fusión. Puedo trabajar sobre uno de trama o sobre uno de superponer, por ejemplo, e ir viendo cómo funciona este difuso para rescatar tonos de color en esta parte, por ejemplo, o hacer enmascaramientos puntuales. Yo puedo jugar con todos estos de manera directa e ir haciendo nuevos desarrollos. Eso con respecto a todo lo que se maneja. ¿Cuál nos queda faltando principalmente? El plano Z. Normalmente cuando nosotros lo extraemos de acá, voy a sacar esto fuera de esta carpeta. El plano Z viene blanco como lo hemos visto. Si yo le aplico acá el ejercicio de trabajar
acá directamente esto, vamos a ver que hay un plano completamente negro o oscuro, cosa que no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es, voy a en este caso abrir, y voy a abrir mi archivo de profundidad EXR, le digo open, y voy a aplicarle ahora sí los niveles de ajuste, pero tratando de llegar a estos puntos. Como pueden ver, empieza a emerger esto, que es nuestro grado de profundidad. Entonces ahí es donde uno entiende por qué se exporta la imagen sola de ese pase, de ese A o B que tenemos. Esto nos va a dar entre más oscuro, más enfocado, entre más claro, menos enfocado. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de pases de enfoque o de tener acá. En este caso es seleccionar estos dos. Le decimos Alt Control Shift E, me genera una sola imagen. Ya queda esta imagen como tal. Le digo copiar y a esta es la que le vamos a decir, entonces esto que estaba acá, vamos a decir a esta pegar acá. Entonces, aquí tenemos como este elemento, ya sabemos aquí estaría funcionando realmente esta imagen. Repetimos el proceso, simplemente aquí lo que vamos a hacer es eliminar este proceso. Tendríamos este concepto, entonces lo que decimos en este caso es seleccionar todo, convertirlo y luego en la máscara como tal. Entonces tenemos este canal activo, pero vamos a apagar esta imagen ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Nosotros ya tenemos en este caso control D, tenemos aquí el grupo. A este grupo lo vamos a duplicar, lo vamos a duplicar como grupo, lo vamos a coger y duplicar el grupo y le vamos a aplicar al control shift E. Me queda una sola imagen, como pueden ver. Si esta ya no es necesaria, digamos que aquí tengo esta imagen que está un poco rojiza por lo que tengo seleccionado, incluyendo el canal, ¿no? Pero entonces a este lo podemos renombrar, por ejemplo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta capa que acabamos de convertir en un solo objeto, en una sola imagen, le voy a colocar aquí un filtro de desenfoque de lente. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí yo tengo, perdón, el origen, aquí dice ninguno, estaría aquí todo difuso. Yo busco precisamente la capa Z Dipt y aquí yo voy a establecer el punto focal donde yo quiero que sea el foco de mi objeto y el resto va a empezar a dejar desenfocado. Entonces yo puedo aquí ya manejar el radio de enfoque o de desenfoque que se tiene, la curvatura de la hoja y organizar, jugar un poco con esto. Yo le doy OK, entonces ya queda la imagen con ese tipo de profundidad y así hemos trabajado con los diferentes AOVs. Ya tenemos aquí la combinación de todos, incluyendo la profundidad de campo del canal Z. Y algo parecido vamos a ver que se puede hacer en After Effects.